Llevad la cruz de Cristo, a veces es dolor, mas Dios nos ha provisto la senda de su amor, la gloria del Calvario fue la crucifixión. Hirieron tu costado por nuestra rebelión. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión, lugar de plena y santa luz, ciudad de rica bendición. Divina esperanza para la humanidad, vertiera en abundancia, cual luz es claridad, la ley de su palabra no es de variación, más bien es la jornada hacia la salvación. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión, lugar de plena y santa luz, ciudad de rica bendición. Padre Cristo, hermanos y amigos, les damos la bienvenida una vez más a nuestro estudio bíblico dominical con nuestros horarios de las 7 de la noche. Y los invitamos en este domingo a recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene algo especial para nosotros. Cada vez que nosotros nos reunimos para compartir la palabra de Dios, hay algo especial que va a suceder en nuestra vida, porque la misma Biblia dice que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que ella va a producir fruto conforme al propósito para el cual Dios la envió. Voy a invitarlos a que busquemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, en el verso 26. Lucas capítulo 23, verso 26. Voy a pedir que me consigan un poquito de agua. Cuando ya lo tengan, pueden dar gloria a Dios. Lucas capítulo 23, el verso 26. Pero vamos a leer un poquito más atrás para que podamos tener una idea completa de lo que se trata. Vamos a leer desde el verso 23. Dice así la palabra de Dios: Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, hablando de Jesús. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición, o sea, Barrabás, y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Verso 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús.
Vamos a orar y pedirle a Dios en esta tarde, en esta noche, que Él nos ilumine y nos dé la comprensión para entender la palabra que Él en este día quiere compartir con nosotros. Oremos. Jesús, damos gracias, Padre Santo, Padre Eterno, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque tú siempre estás cerca de tu pueblo, cerca de los amigos, buscando la manera de darles a conocer lo que es las maravillas de tu palabra. Por eso en esta noche te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu Espíritu Santo y nos des la comprensión necesaria para recibir ese alimento espiritual que tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bien, permiso, hermanos. Bien, Jesús, vamos a leer nuevamente el verso 26, que es en el cual vamos a basar el mensaje de este día o el estudio de este día. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Este estudio lo hemos titulado Simón de Cirene y la cruz de Cristo. Simón de Cirene y la cruz de Cristo. En una ocasión Jesús fue invitado por otro Simón, Simón el fariseo, no el Simón del relato que estamos hablando aquí. Posiblemente esto sucedió el día anterior a que él fuera crucificado, a que él fuera entregado, a que fuera juzgado y sentenciado. Y estando allí en el hogar de Simón el fariseo, se acerca a él una mujer pecadora con un frasco de alabastro, conteniendo un perfume de nardo puro, dice, de gran precio, de gran valor. Y esta mujer se acerca a Jesús y quiebra el cuello del frasco, aquel que era la manera como se hacía, porque el frasco estaba sellado, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, sobre su cuerpo. ¿Qué llevó a esta mujer a realizar este acto? En aquellos tiempos, una de las formas de ahorrar dinero era invertir en perfumes caros. Quiere decir que esta mujer, con el trabajo que ella tenía, quizás estuvo ahorrando durante todo un año y luego todo ese dinero lo invirtió en ese perfume, porque era una manera de ellos tener un dinero disponible para cualquier situación. Si había alguna situación que ameritaba, ellos vendían ese perfume. ¿Por qué esa mujer derramó sobre Jesús ese perfume que representaba sus ahorros de todo un año? Uno puede sacar conclusiones. Definitivamente ese no podía ser el primer encuentro de esa mujer pecadora con Jesús. Ella debió haber escuchado sus enseñanzas, sus mensajes, sus predicaciones antes, y se había conmovido, y Dios había tratado con ella. Reconoció su condición de pecado y quería hacer algo porque había sentido que la misericordia de Dios había llegado a su vida. Quería mostrar su amor y su gratitud a Jesús de alguna manera, y lo hizo dando lo más valioso que ella tenía en esos momentos. Así que ella tomó una decisión y buscó en el lugar secreto en que tenía ese perfume y se fue al encuentro de Jesús con el frasco de alabastro, y luego lo derrama, como dijimos, sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se enojaron porque pensaron que era mejor que aquella mujer hubiera donado ese perfume, lo hubieran vendido, decían ellos, y se lo hubiera dado a los pobres. Pero Jesús, conociendo el pensamiento de los discípulos, lo reprendió y les dice: no molestéis a esta mujer, porque ha hecho una buena obra. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no,
lo que ha hecho esta mujer al derramar el perfume sobre mi cuerpo es con el fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Y es por eso que esta historia quedó plasmada en las Sagradas Escrituras, para que todas las generaciones de cristianos en todas las épocas conocieran acerca de esta mujer y lo que ella hizo. En el caso que estamos viendo de Simón de Cirene, sucede algo similar. Un personaje desconocido hasta ese momento, y solamente se menciona aquí en la Biblia, en toda la Biblia solamente se menciona una vez. Quedó igual que la mujer pecadora, inmortalizado, por decirlo así, en la Biblia lo que él hizo, incluyendo su nombre y su ciudad de origen. Y donde quiera que se predique el evangelio de Jesús en todo el mundo, se cuenta la historia del hombre que llevó la cruz de Cristo. ¿Qué representa Simón de Cirene para nosotros? Este relato está en Lucas, está en Marcos, está en Juan también. El relato de Lucas nos dice que Simón venía del campo, de trabajo, un poco más temprano que de costumbre, porque se acercaba la Pascua y él quería estar temprano en su casa para celebrar la Pascua. Ahora bien, recordemos la hora de la muerte de Jesús. Jesús murió a la hora 9 del día, es decir, las 3 de la tarde, luego de estar en la cruz por varias horas. Así que posiblemente cuando Simón venía del campo podía ser la hora sexta, las 12 del día, cuando suceden los hechos que se mencionan aquí en este relato. Simón de Cirene, una ciudad situada al norte de África, cerca de Libia, donde había una numerosa población judía. Muchos de estos judíos emigraron a Israel, incluyendo a Simón de Cirene y a su familia. E incluso había en Jerusalén una sinagoga de los cireneos. Esta ciudad, Cirene, si usted recuerda, se menciona en el libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Por qué? Porque ahí se mencionan los judíos que venían de diferentes partes del mundo a la fiesta de Pentecostés. Y ahí se menciona que venían también de Cirene. Marcos agrega en su relato que Simón era el padre de Alejandro y Rufo. Lo que hace suponer, si él lo menciona, es que eran conocidos por Marcos y eran conocidos por los hermanos. Así que quiere decir que eran personajes en cierta manera prominentes. Y hay quienes piensan que ellos debían ser de la sinagoga de los cireneos, ¿verdad? Tener algún puesto importante allí en esa sinagoga. En Jerusalén, todos estaban siguiendo los acontecimientos relacionados con Jesús. Su juicio, su sentencia a morir crucificado. Pero aparentemente Simón estaba ajeno a estos acontecimientos. Y es posible que al ver la multitud que venía, se preguntara qué estaba sucediendo. Y se acercó para ver y se pudo dar cuenta que venían 3 hombres cargando cada uno su cruz. Y había muchos soldados y había mucha gente que los acompañaba. Supo enseguida que tendría lugar una crucifixión, que era algo común en aquellos tiempos. Observó que uno de ellos llevaba una corona de espinas sobre su cabeza y que estaba cubierto de sangre, lo que indicaba que lo habían martirizado, azotado, escarnecido. Y comienza a preguntar, ¿quién es este hombre que lo han castigado de esta manera? ¿Cuál es su delito? ¿Cómo se llama? Y alguien le responde, es Jesús de Nazaret. Hay quienes dicen que él es el Mesías que Israel estaba esperando. Simón había oído hablar de Jesús con toda seguridad, porque no había habitantes de Judea y de las regiones circunvecinas que no hubieran oído hablar de Jesús, de los milagros, de las sanidades, de las liberaciones que él hacía. Pero tal vez él pensó que se trataba de un farsante porque nunca se interesó en conocerlo y en acercarse a él.
porque no se dio cuenta de los acontecimientos ni de que Jesús fue juzgado, sentenciado. Así que al llegar Jesús frente a Simón, cae en el piso, debilitado por la sangre perdida y por los azotes que le habían dado y por los escarnios que había sufrido. Quizás no había probado alimento desde el día anterior. Pero lo que Simón no esperaba fue lo que sucedió luego de esto. Y es que uno de los soldados, al ver que Jesús había caído y que apenas si podía caminar, se dirige a Simón y le dice: ven acá, toma tú la cruz y sigue detrás de él. ¿Qué pensaría Simón en ese momento? Pero ¿por qué yo? Tantas personas que hay aquí, ¿por qué me han escogido a mí? ¿Qué yo he hecho? Los discípulos de Jesús seguramente estaban siguiendo al maestro a los lados, tratando de no ser descubierto. Pero cualquiera de ellos hubiera querido que le hubieran dicho a ellos para llevar la cruz y ayudar al maestro en su sufrimiento. Pero no escogieron a ninguno de ellos, a ninguno de los allegados a Jesús. Fue a un extraño que ni siquiera conocía a Jesús aparentemente, ni le interesaba nada con relación a él. Simón se acerca a Jesús, le quita la cruz, la toma sobre sus hombros. La cruz está llena de sangre y él se la pone sobre sus hombros y la sangre se impregna en su ropa, en sus manos, en su cabello. Tal vez el maestro entonces le dirige a Simón una mirada de amor, de ternura, de agradecimiento. Una mirada que Simón jamás olvidaría. Una mirada que cambiaría su vida para siempre. Y seguramente en el trayecto que faltaba para llegar al Gólgota, Jesús le estuvo hablando a Simón sobre el amor de Dios, sobre la vida eterna que ofrecía, y que si él la aceptaba, él seguía hasta el final del camino y iba a alcanzar el reino de Dios. Y hay algo que sorprende a Simón acerca de Jesús, y es que en ningún momento Jesús se queja, en ningún momento él lanza palabras de reclamo a los soldados, a los que le escarnecían, a los que le habían juzgado, a los que le habían condenado, a los responsables de lo que él estaba pasando. En ningún momento, como dijera el profeta Isaías, enmudeció su boca, como cordero fue llevado al matadero. Jesús cumplía su misión de salvar almas para su reino en ese trayecto al Gólgota, y lo hacía a nivel terrenal hasta el último momento de su vida, hablándole a Simón de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del regalo de vida eterna que Dios tenía. Por eso tuvo que ser un extraño el que llevara la cruz de Cristo. Llegan al Gólgota y Simón observa cómo Jesús es colocado sobre la cruz en el piso, y luego cómo traspasan sus manos y sus pies con largos clavos de 12 pulgadas de largo. Y no puede evitar quedarse allí hasta el final, porque algo había sucedido durante el trayecto en que él llevó la cruz de Cristo y escuchó las palabras del maestro. Al final, Simón escucha las palabras finales de Jesús, allá ya clavado en la cruz, a poco de expirar. Y él dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que haces. Simón no podía comprender la actitud de Jesús. Dice que en una ocasión un cristiano invita a un amigo a una fiesta. El amigo, muy entusiasmado, acepta y se van. Pero en lugar de llegar a una fiesta, el amigo se encuentra que lo llevan a una iglesia. Y le dice al amigo: ¿por qué me trajiste aquí? Y el cristiano le responde: para que conozca a alguien muy especial. ¿Qué hago yo aquí?, se preguntaba el amigo. Y luego comienza el culto, comienzan las alabanzas. Y esas alabanzas comienzan a sensibilizar el alma de aquel hombre. Y luego viene el mensaje de la palabra que traspasa su corazón como una espada aguda. Y el mensaje habla de llevar la cruz de Cristo y se convierte al Señor. Hoy en día hay muchos
Simón de Cirene, que conocen al Señor de esta o de otras maneras y que sus vidas cambian para siempre y comienzan a llevar la cruz de Cristo al igual que Simón. Y Jesús comienza a orarle al Padre en el trayecto antes de llegar a la cruz, retrocediendo un poco por Simón, pidiendo que le diera fuerza para llevar su cruz hasta el final del camino. Y no solamente estaba hablando del camino al Gólgota, sino estaba hablando de todo el camino de su vida. Las vidas de todos los que tuvieron un encuentro personal con Jesús fueron transformadas. Simón no sería la excepción. Al ver Simón a su nuevo amigo crucificado y muerto, se entristece y luego se va y llega a su casa y comienza a contarle a su familia lo ocurrido y cómo Dios lo había transformado en una nueva persona. Y la familia también se convierte y comienzan a contárselo a los amigos y algunos de ellos también se convierten. La conversión de una persona a Cristo tiene un efecto multiplicador. Se convierte él, se convierte su familia, sus amigos, vecinos. Y es una cadena lo que sigue. Luego tiene lugar la resurrección de Jesús 3 días después. Y ese fue un hecho conocido por todos en Jerusalén y sus alrededores. Simón se debió de enterar de esto. Y con seguridad que Simón debió acercarse a los discípulos para hablar acerca de este tema y conocer si en realidad esto había sucedido. Y tal vez él estaba en el grupo de los 120 que esperaban la promesa del Espíritu Santo allá en el aposento alto el día de Pentecostés. Porque creemos que de allí en adelante Simón de Cirene, amén, se convirtió en un seguidor de Cristo hasta el final de su vida. Y hablando de llevar la cruz, Jesús dijo: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En la vida de Simón esto se cumplió literalmente, ya que llevó la cruz de Cristo sobre sus hombros en el camino al Gólgota, y luego se cumpliría espiritualmente al llevar la cruz del Evangelio al convertirse al Señor. El llevar la cruz de Cristo en la vida del cristiano significa vivir de acuerdo a la palabra de Dios, sometiéndonos a los mandamientos y ordenanzas que están escritas en ella. Pero también significa ayudarle a otros a llevar la carga, a aquellos hermanos que con dificultad están siguiendo a Cristo. La Biblia dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La carga de la cruz es el yugo con Cristo, el cual Él nos invita a llevar con Él. Y de acuerdo a su palabra, su yugo es fácil y es ligera su carga. ¿Y por qué razón lo es? Por el amor de Cristo en nuestros corazones, por el amor de Dios hacia nosotros. Para quienes no estén familiarizados con lo que es un yugo, es una pieza de madera que se coloca sobre dos bueyes para que tiren de la carga juntos. Cuando un buey joven comienza a llevar carga, lo que se hace es colocarlo con un buey viejo de experiencia. De tal manera que cuando el buey joven quiere ir hacia un lado que no es, el buey viejo o el buey de experiencia lo lleva hacia el lado correcto. No permite que se desvíe el buey joven. Eso es lo que sucede con Cristo y nosotros. Nosotros queremos ir en una dirección incorrecta, pero como estamos con el yugo con Cristo, Él nos ala y nos lleva en la dirección correcta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si lo vemos desde otro punto de vista, ese yugo representaría la cruz de Cristo, que Él nos está invitando a llevar, igual que Simón de Cirene. Y Él nos va a ayudar a llevarla hasta el final. He aquí, dijo Jesús: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Llevar la cruz de Cristo significa llevar su testimonio. Significa predicar el Evangelio. Significa hacer sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Significa ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Proclamar su obra entre los hombres. Hablar de Dios con las personas y no de las vanidades de este mundo. Defender la salvación del alma. Publicar aquel tipo de conversación que no le gusta a los demás, a la mente humana. Además, la cruz de Cristo implica llevar el sufrimiento
que Él llevó, viendo las almas perderse porque le aborrecen a Él. Y también a nosotros, porque Él dijo que seríamos aborrecidos por causa de Él, de su nombre. Todo lo contrario al amor de Dios. Todo eso ha sido clavado en la cruz. La vanidad, el dominio, el deseo de dominio, la lucha de poder, el odio. Todas esas cosas son clavadas en la cruz para aquel que acepta a Cristo como su Salvador, cambiando el corazón de ellos. La cruz de Cristo implica que seremos aborrecidos, perseguidos, algunos van a ser asesinados, y toda esa tribulación es para la gloria de Dios. Algo distinto, muy diferente del evangelio del bienestar, del evangelio de la prosperidad económica y de esas bendiciones materiales que hoy buscan multitudes en algunas iglesias de espectáculo, más que de proclamar el evangelio. Los cristianos somos llamados a llevar nuestra propia cruz por amor de Cristo y por amor de los hermanos. Simón de Cirene simboliza nuestra vida junto a Cristo para su gloria, llevando su cruz, no porque nos obligue el mundo ni la religión, sino por amor a Él y a aquellos que Él amó y por los que murió. Porque hay algo que sucede cuando una persona se convierte a Cristo, y es que no solamente Él es transformado en el sentido de buscar su salvación, sino que entonces Él comienza a preocuparse por los demás. Él quiere que los demás también conozcan a Cristo. Él quiere que los demás también entren a ese mismo camino que Él ha conocido. ¿Cuántos alaban al Señor? Simón fue un judío privilegiado que el Señor llamó para que recibiera la salvación del verdadero Mesías. Y nosotros también somos privilegiados al ser llamados por Él. Hoy en día alimentamos nuestro espíritu con esas experiencias espirituales tan hermosas que sentimos en su compañía al estar en la iglesia. Nos ayuda a enfrentarnos esa esperanza al momento de nuestra muerte. Nos ayuda a confiar en que el arrebatamiento de la iglesia, la venida de Cristo por su iglesia, es una verdad irrefutable y que va a suceder muy pronto. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están esperando ese momento? Yo te digo, amigo, que me escuchas. Así como Simón de Cirene fue obligado a participar, fue obligado a llevar esa cruz de Cristo, todos nosotros en algún momento nos encontraremos frente a Jesús en la cruz. Y tendremos que decidir qué hacer. Si alguna vez escuchaste el mensaje de las buenas noticias de Dios para la humanidad del Evangelio, ya tú tienes la obligación de decidir qué hacer con ese mensaje. El mensaje, la proclamación del Evangelio de Jesucristo, es un mensaje para que se actúe, para que se tome una decisión. Jesús dijo: venid a mí todos ustedes los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es una invitación hermosa, porque saben que cuando nosotros llegamos a Cristo, obtenemos descanso para nuestras almas. El pueblo de Israel celebraba el día de reposo, que era el sábado, pero nosotros encontramos nuestro reposo, nuestro descanso en Jesucristo. Jesús dijo: carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Lo puedes aceptar, amigo, como lo hizo Simón de Cirene, y convertirte en ese grupo herederos del reino de Dios. Pero también podrías rechazarlo y pasar a ser a uno de aquellos que estaban contra Jesús en la crucifixión. Todos algún día tendremos que rendir cuentas sobre nuestras decisiones mientras estábamos aquí en la tierra. Una vez que ya usted muere, una vez que ya yo muero, ya no puedo hacer nada, no se puede hacer nada. Las decisiones que tomé en esta vida son las que van a decidir lo que va a ser mi eternidad, mi lugar a donde yo iré, el lugar a donde yo iré. Así que ahora, en este tiempo, es cuando nosotros tenemos que decidirnos qué hacer, qué rumbo tomar.
Y hermanos, ¿qué nos queda a nosotros, los que estamos ya en el camino del Señor? Pues gozarnos en lo que padecemos por nuestro amado Jesucristo y en lo que vamos a padecer unos por otros. De esa manera cumplimos en nuestra carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, como dice la palabra de Dios. Gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero han llegado y su novia está vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, que es la iglesia. Damos gracias a Dios, hermanos y amigos, por este tiempo tan hermoso, tan especial, en que hemos podido compartir esta reflexión acerca de un hombre que muchas veces es pasado por alto y que muchas veces es poco mencionado por nosotros, pero que si su nombre está aquí en la Biblia, todo lo que está escrito aquí en esta palabra sagrada es importante. Y trae una enseñanza, y trae un mensaje para nosotros. Como dijera el apóstol Pablo, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para amonestación de los del Nuevo Testamento. Y todo lo que está escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento es para amonestación y enseñanza de nosotros. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta reflexión un poco corta que hemos tenido en este día. Y queremos invitarlos para que el próximo domingo a esta misma hora sintonicen este canal y reciban la bendición que Dios tiene para ustedes. Les invitamos, como siempre lo hacemos, a que se suscriban a nuestro canal, Asamblea Apostólica La Peña de Oreb. Si no lo ha hecho, suscríbase. A mi derecha, a mi izquierda van a aparecer unos iconos. En uno de ellos está la foto de la familia pastoral. Hágale clic allí y suscríbase. Y active la campanita, así le van a llegar las notificaciones de los programas que nosotros tenemos adicionales a estos programas que son programas regulares. Así que la bendición de Dios, de Jesucristo, sea con todos ustedes y que pasen una semana hermosa, llena de las bendiciones de Dios. Y confíen que el Señor está con nosotros. De esta manera, hermanos, nos despedimos y será hasta el próximo domingo. Amén.